Continuamos con la serie El milagro de la cruz y este es el segundo capítulo. La semana pasada hablábamos sobre la sangre en el Antiguo Testamento y hoy hablaremos sobre la sangre en el Nuevo Testamento. Dice en Hebreos 9:11 en adelante: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por este mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto del Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, bueno, ustedes pueden continuar este capítulo de Hebreos 9. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Demos una mirada al principio del ministerio del Señor Jesucristo, cuando descendió al Jordán para ser bautizado por Juan. Cuando se presentó, ¿qué le dijo Juan? Juan el Bautista, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló a él, hablándole y señalándole como el Cordero, no hay uno más de tantos corderos, sino que es el Cordero de Dios, y los demás eran corderitos de los hombres. Eso está en Juan 1:29. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que a partir de la institución de la Pascua, en Israel eran sacrificados por los judíos no menos de 1 millón de corderos cada año para la cena de la fiesta. Con todo, nunca se habla de corderos en plural. Siempre se habla del cordero en singular. Durante 1500 años Dios había estado educando a los judíos respecto a este punto, y cuando empezó su predicación a la nación, exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un año antes de ser crucificado, camino de Capernaum, dijo a sus discípulos en Marcos 9:31 y 32, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, Cristo, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Esto fue un año antes de su muerte. Luego en Marcos 10:32 leemos: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, o sea, se burlarán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Déjeme corregir aquí, es hasta el 34, hasta el 34. Ok, bueno, esto nos da la impresión de que muriera él como un mártir, como si él no hubiera venido al mundo esperando morir para un propósito especial.
A Jesús no le quitaron la vida. Jesús se la quitó él mismo como la tomó. Así que él, siendo Dios hecho carne, de ninguna manera una de sus criaturas podría quitarle la vida. Marcos nos enseña también de la transfiguración. Este fue la reunión más importante que se ha celebrado nunca sobre la tierra. Es un misterio esa transfiguración, es como una metamorfosis. Estaban presentes ahí Moisés, pero ¿cómo? Moisés, sí, el gran legislador, y Elías, el gran profeta. Ahí estaban presentes. Pedro también, Jacobo también y Juan, que pasaron a ser fundadores de la nueva iglesia y de la nueva dispensación. Jesús, el Hijo de Dios, y Dios el Padre. Entonces, Marcos y Mateo nos dejan a oscuras, no nos dice nada de lo que se habló ahí, pero Lucas sí lo dice, en Lucas 9:31, y dice que hablaron de su muerte que había de tener lugar en Jerusalén. Y este fue el tema que interesaba al cielo, y creo que es lo más importante que se pueda discutir en este mundo. Lo que Jesucristo vino a hacer en este mundo, lo que se sufrió, cómo sufrió y por qué sufrió, todo lo que Él tuvo que experimentar, realmente lo estaban contando ahí, lo estaban platicando ahí. Ahora, Jesús no fue un mártir, ¿verdad? Hay un himno que dice que Él es un mártir, ¿no? En realidad, no fue un mártir. Ahora quiero rechazar una afirmación de que Jesús murió como mártir. La gente dice que Él estableció ciertos principios que finalmente le llevaron a la cruz, que la cruz fue algo accidental, que no pudo evitarla y que murió como mártir por sus principios. Bueno, esto no contiene de ninguna manera una sola palabra de verdad. Cristo, repito, insisto, no murió como mártir. Y la Biblia no dice que muriera como tal en parte alguna. Él puso su vida voluntariamente. ¿Quieren ustedes una prueba de ello? Bueno, escucha entonces sus propias palabras en Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso ama el Padre, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Voy a repetir, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, Jesucristo no estaba sujeto a la ley mosaica, la ley de Moisés, que Dios le dictó a Moisés para el pueblo. La ley no tenía demanda alguna sobre él. Si él hubiera quebrantado la ley, habría tenido que morir por su propio pecado. Pero él era un cordero, con mayúscula, cordero, sin mancha ni contaminación. Jesús murió como nuestro sustituto de modo voluntario. Esta es la enseñanza de Jesucristo. Cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo, el Señor le reprendió y le dijo que bien podía haber llamado 12 legiones de ángeles si hubieran sido necesario. Una legión romana en aquella época consistía o constaba de 5,000 hombres cada legión. Pero aquí no está hablando de hombres, sino de ángeles, los cuales son sumamente poderosos. ¿Creen ustedes que en realidad aquellos enemigos tenían tanto poder contra Jesús, el Hijo de Dios? Imposible. ¿Creen que tenían poder para llevarle al Calvario y a la cruz? De ninguna manera. Y otra vez digo imposible. Con un gesto de su mano podía haberlos destruido a todos. Todo el poder de Roma, el infierno y la tierra combinados no habrían podido quitar la vida al Hijo de Dios. Él dijo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesús se entregó voluntariamente,
murió como nuestro sustituto, y esta es mi esperanza del cielo. No tengo otra esperanza. No quiero otra. Cuando algunos acusan a los predicadores estrictamente bíblicos que están predicando un evangelio anticuado, yo le doy gracias a Dios por este cumplido que me hacen. Predico el antiguo evangelio. Tiene 6,000 años aproximadamente este evangelio, pero este evangelio tiene su origen precisamente en el mismo Edén. Ahí comenzó. En Mateo 26, 28 leemos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Solo 2 de los evangelistas relatan el nacimiento de Cristo, pero los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de su muerte y sufrimientos. Marcos 14, 24 dice: y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y luego en Lucas 22, 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Luego, después de haber pasado por la tumba y haber resucitado en aquella mañana de la resurrección, dice en Lucas 24, 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice en otro lugar que cita de los Salmos que tenía que sufrir y cómo tenía que sufrir. Bueno, aquí en 1 Pedro 1, 18 al 21, leemos: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El oro y la plata no pueden redimir nuestras almas. Como he procurado mostrar, teníamos la vida perdida. La muerte había entrado en el mundo con el pecado y no había nada excepto la sangre que pudiera hacer expiación, purificación por el alma. Por tanto, dice Pedro, no sois redimidos con plata y oro. Si el oro y la plata pudieran redimirnos, ¿no creen que Dios habría creado millones de mundos llenos de oro? Habría sido bastante fácil para Él. Pero no somos redimidos con estas cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. La redención significa ser comprado otra vez. Nosotros nos habríamos vendido por nada, pero Cristo nos redimió, nos compró otra vez. Ahora, ¿cómo puedo ser salvo? Esta es una pregunta muy importante y solo acepta al Redentor como es la respuesta para el que pregunta tal expresión. ¿Cómo puedo ser salvo? Tal vez es tu pregunta. Quizá tienes tiempo esperando una respuesta. Pero mira, otra vez te digo, solo acepta a Jesucristo como el Redentor de tu alma, como el único y suficiente Salvador. Jesucristo es el único que te puede dar salvación. Y descansa en su obra, la obra consumada en la cruz. Cuando Cristo en el Calvario dijo, consumado es, este grito fue el grito de un vencedor, no de un derrotado. Él había venido para redimir al mundo. Y entonces lo había hecho sin precio y sin dinero. Y su grito al mundo resuena a lo largo de las edades. En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio
vino y leche. El primer Adán en el Edén nos había vendido por nada, pero el Mesías, el segundo Adán, vino y nos rescató, nos volvió a comprar. El primer Adán nos llevó a un asilo, por así decirlo. El segundo Adán nos hace reyes y sacerdotes para Dios. Esto es la redención. Obtenemos en Cristo lo que perdimos en Adán y mucho más. Los hombres beben la sangre de Cristo con desprecio, pero llega un día en que verán que la sangre de Cristo es más valiosa que todos los reinos de la tierra. Cuando hablo de beber, no estoy diciendo de tomarte la sangre, sino de creerla apropiándotela. Supongamos que esta noche, o esta mañana o tarde, no sé a la hora que estás viendo esto, tienes que cruzar las puertas de la muerte, no sé, y entrar por la orilla del Jordán para atravesarlo sin esperanza en Cristo. Supongamos que eres millonario. ¿De qué te sirven los millones? La sangre de Cristo sería para ti más valiosa que toda la plata y el oro del mundo. La sangre habla con dos voces. En una me habla de mi condenación y la otra me habla de mi salvación. Si rechazo la sangre de Cristo, clama para mí condenación. Si la acepto, clama para mí perdón y paz. La sangre de Abel clamó contra su hermano Caín. Lo mismo puede decirse de los días de Cristo. Cuando Pilato tenía a Cristo en sus manos, dijo a los judíos, ¿qué haré con él? Ellos gritaron, o sea, el pueblo gritó, crucifícalo. Y cuando les pidió a quién debía soltar él por ser la Pascua, gritaron todos, a Barrabás. Pero él había preguntado, ¿Barrabás o Cristo? Cualquiera inteligente se inclinaría por el bueno. Pero lo curioso es que estaban dominados por los demonios en ese pueblo. Entonces, repito, cuando Pilato les pidió a quién debía él soltar por ser la fiesta de la Pascua, dijo él, ¿le suelto a Barrabás o suelto a Cristo? Y ellos contestaron, a Barrabás. Luego, cuando preguntó, ¿qué pues haré con él? Surgió un clamor general por todo Jerusalén. Y todos gritaron unánimes, crucifícalo, crucifícalo. No queremos saber nada de él. Imagínate. Pilato se volvió, dice, entonces la voz de él, la voz que le vino a él, según él, es que él había visto a Cristo inocente. Pero esa voz fue la de su esposa. Su esposa ya no podía ni dormir porque estaban juzgando a un hombre inocente. Y ella le insistía a Pilato, es un hombre bueno, es un hombre inocente. Pero él tenía miedo al pueblo. Entonces, él dijo, Pilato dijo, lavándose las manos, soy inocente de la sangre de este justo. Y ellos gritaron, bueno, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros aceptamos la responsabilidad de su muerte. Nosotros aprobamos el acto. Crucifícalo, tú nomás crucifícalo. Y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lean Mateo 27. Como ustedes ven, el pueblo de Israel se inclinó en apropiarse de una maldición. Por los siglos han sufrido enormes persecuciones, mortandades, saqueo. Han sufrido enormidades como consecuencia de esta misma maldición que ellos profirieron. Quiera Dios que haya un clamor general que diga que su sangre sea sobre nosotros, pero ¿para qué? No para condenación, sino para salvación. La sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahora vayamos a Colosenses 1:20. Dice Colosenses, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante
la sangre de su cruz. Puedo afirmar sin equivocarme que no hay paz en el mundo. Hay muchos que son ricos, que son gente importante y que no tienen paz. No, nunca he visto a un hombre que conociera la paz sin haberla conocido en el Calvario. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera experiencia de un pecador justificado, de un pecador arrepentido y salvado, es la paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor. Puedo afirmar, sin equivocarme, que no hay en el mundo, y podríamos decir que hay un menú gigantesco de opciones religiosas para que la gente pueda, a su gusto, encontrar una aplicación que les ayude a calmar su conciencia. Nunca se calmará su conciencia porque siempre habrá en su interior esa misma conciencia acusándolos de que son culpables. Una vez cubierto el pecado, viene la paz. No hay paz para el malvado. Son como el mar agitado que no tiene descanso. El Calvario es el único lugar que se halla para la paz. Paz para el pasado y gracia para el presente. Pero hay algo mejor todavía. Y gozaos en la esperanza de la gloria de Dios. Paz en el pasado, gracia en el presente y gloria en el futuro. Algunos creen que cuando llegan al Calvario ya tienen lo mejor. Pero hay algo mejor que les espera. La gloria. No sé si están cerca de ella, pero es posible que algunos vayan a ser introducidos pronto ante la misma presencia del Rey. Una mirada suya será bastante para recompensarnos de todo lo que hayamos tenido que sobrellevar aquí. Sí, hay una paz para el pasado. Gracias por el presente, que es la gracia. Y gracias a Dios también por la gloria futura. Hay tres cosas que todo hijo de Dios debería tener. Cuando los ángeles nos trajeron el evangelio que ellos proclamaron, gloria a Dios, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, esto es lo que nos trae la sangre. Cubre el pecado y lo elimina. Nos da paz para el pasado, nos da gracia para el presente y nos da gloria para el futuro. En 19:34 de Juan dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sabemos que en Zacarías se predijo que se abriría en la casa de David una fuente para el pecado y para la impureza. Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora, fue entonces que se abrió. El costado del Hijo de Dios había sido atravesado por la lanza del soldado romano. Me parece que este fue el acto culminante de la tierra y del infierno, la culminación del pecado. Mira ahora al soldado romano, que empuja su lanza hasta el mismo corazón del Dios hombre. ¡Qué acto infame! Ahora, ¿pero qué es lo que ocurrió? Pues que la sangre cubrió la lanza. Demos gracias a Dios que la sangre cubre el pecado. El mundo está ahora en poder de un usurpador, pero Cristo lo tendrá pronto. El día de nuestra redención se acerca. Un poco más de sufrimiento y Él va a regresar para establecer su reinado y reinará sobre toda la tierra. Él va a rasgar los cielos y su voz será oída. Va a descender del cielo con un grito. Él va a plantar su cetro desde el río hasta los extremos de la tierra. Los abrojos y los espinos serán arrancados y el desierto va a regocijarse. Nosotros regocijémonos también. Veremos días mejores. La oscuridad y el pecado serán barridos junto con la tierra, que será descartada también. Y las olas de la muerte y del infierno tendrán que retroceder.
Ay, amigos, oremos los creyentes para que el Señor apresure su venida, que no tarde. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que Dios da, lo da gratis, lo da gratuitamente, porque a Él le gusta hacerlo. Noten estas palabras. Dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea que mediante la redención que es en Cristo Jesús, somos salvos de la ira. El pecador es justificado con Dios por su gracia incomparable, por medio de la sangre de su Hijo. Justificado, esto es, como si nunca hubieras cometido pecado. Qué cosa tan maravillosa. Ningún pecado de ser acusado. Es como si uno tiene una deuda y cuando va a pagarla le dicen, usted no debe nada. Todo ha sido pagado. ¿Cómo? Dirás. ¿Cómo es posible? Yo compré ciertas cosas aquí hace un tiempo, pero yo no he pagado la factura y quiero hacerlo ahora. Usted no debe nada, pero estoy seguro de que fue aquí que compré estas cosas, dirás. Pero y todavía añadirás, en mi libro de cuentas, pues ahí debe estar todo lo que debo. Y el hombre dice, pues aquí en mi libro de cuentas de la empresa, de la tienda, no hay saldo pendiente contra usted, porque vino a alguien a pagarlo. Y eso es la sustitución. Yo sé quién pagó. Yo sé quién pagó mis deudas espirituales. Fue ni nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Dios mira al libro de cuentas. No hay nada en contra nuestra. Cristo fue levantado para nuestra justificación. Es un trato mejor el ser justificado que el ser perdonado. Supongamos que eres detenido porque debes $1,000. Te hacen proceso y te declaran culpable porque no has pagado. Pero supongamos también que el juez tiene misericordia y te perdona. Podrías salir de la cárcel, pero sería salir con la cabeza agachada, lleno de pena. He sido declarado culpable, dirás, y tengo que hacer frente al mundo con mi culpa. Pero supongamos ahora que has sido acusado de robar y no se ha podido probar lo que hiciste. Y cuando llega el día del juicio, se halla de que no hay ninguna prueba en tu contra. Has sido justificado. Dice Colosenses 2, 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, o sea, los estatutos legales que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, esta es una gran diferencia. Ahora bien, Dios nos justifica por medio de la sangre de su Hijo. Y esto es lo que significa la sangre. El pecado es cubierto, el pecado es eliminado para siempre, quitado en medio. ¿Y saben qué? No hay nada contra nosotros. ¿No son estas buenas noticias? Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay muchos que desean ser salvos, pero piensan que antes de serlo han de hacerse un poco mejor. Si esperas hasta que elimines alguno de tus pecados, no vas a ser salvo nunca. No puedes liberarte de ningún pecado. En vez de procurar volverte mejor, vas a volverte peor. Pero gracias sean dadas a Dios, que Él nos ama, incluso a pesar de nuestros pecados, incluso antes de salvarnos de nuestros pecados. Dice Apocalipsis
en la segunda parte 1:5b, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su sangre. Cristo nos amó primero y luego nos liberó. Si intentamos limpiarnos nosotros mismos, no vamos a hacer una labor satisfactoria. La sangre va a cubrirlo todo con solo que confiemos en Cristo. Dice la palabra, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si Él me ha justificado, esto me basta. Y aquí termino con lo siguiente que voy a decir. A diferencia de los sacrificios de los animales, que deben repetirse y que no pueden cambiar a las personas por dentro, el sacrificio de Jesucristo ofrece una solución para el pecado de una vez por todas, permanente y completamente eficaz. Ruego al Señor que todos los que estamos aquí reunidos podamos vernos en el cielo con Cristo. Allá están cantando el dulce cántico de la redención, que los ángeles no se lo saben. Somos nosotros los que entrando al cielo por causa de la sangre de Cristo, habremos de entonar el canto de la redención. Que Dios atraiga a todos los pecadores, les dé la capacidad de arrepentirse para que por medio de su entrega a Cristo puedan al final unirse al coro de los redimidos en el cielo. Pero si mueres sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, ¿a dónde crees que vas a parar? Es por esta incertidumbre que tienes que saber que mientras aún vives, no desprecies la sangre. Sé sabio, déjate guiar por el Espíritu Santo, que en esta mañana te ha traído convicción de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, pues ahora te toca a ti. Ahora es tu turno. Tienes que tomar una decisión. O aceptas a Cristo o lo seguirás rechazando. Dentro del Evangelio, ya anciano, en su lecho de muerte, dijo un hombre, pastor, que estaba muriendo, dijo, tráiganme mi Biblia. Y poniendo su dedo sobre el versículo que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego dijo, muero en la esperanza de este versículo. Este siervo de Dios no confiaba en sus más de 50 años de predicación, sino en la sangre de Cristo. Esta siempre fue su predicación. Que Dios nos conceda que cuando llegue el momento en que tenemos que presentarnos cara a cara ante Él, nuestras ropas estén lavadas en la preciosa sangre de Cristo que purifica. La sangre de Cristo, dice un canto, tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. Aquí termino con unos versículos. Hebreos 9, 19 al 25. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos de ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo pagó. Y a diferencia de los animales que deben repetirse una y otra vez sus sacrificios y que no pueden cambiar por dentro a las personas, el sacrificio de Jesucristo ofrece una solución para el pecado de una vez por todas, permanente y completamente eficaz. Recuérdalo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia
de todo pecado. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres prepararte para un feliz encuentro con Dios? Este es el momento. En este momento, ponte de rodillas ahí al borde de tu cama o ahí donde tú estás en tu silla o ahí en la banca de tu templo y escucha este llamamiento del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor quiere que descanses ya de esa carga de pecado. Descansa. Sé inteligente, sé una persona sabia. Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo, porque este es un regalo que Él te ofrece. No hay ninguna obra que puedas añadir o quitar. Es solamente la obra de Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo te invito en el nombre de Jesús, que le pidas a Cristo que te perdone tus pecados, que te limpie de toda maldad y que tú mismo con tus propias palabras invites a Jesús, el que pagó por ti en la cruz, a que entre a tu corazón, a que entre a tu vida y de una vez por todas seas purificado por medio de la sangre derramada en la cruz de Calvario. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.